Saludos mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de este medio de Líderes Eternos Podcast. Aquí me encuentro con el pastor Juan Malaquía, el impulsor de esto, el mentor de Líderes Eternos Podcast. El mentor, y no viva por... y el pastor William Salas con nosotros desde aquí hasta sus lugares donde nos están escuchando. Y por ahí está también nuestro querido hermano Israel Molina Rosario. Ay, ay, ay. Ay, 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 el Rosario. Gloria al Señor. Qué bueno estar en Líderes Eternos. Gentes, hay que darle seguimiento a Líderes Eternos. Esto está buenísimo. ¿Verdad, William? Que hay que suscribirse y darle seguimiento a Líderes Eternos. Porque esto está demasiado bueno compartirlo. Líderes Eternos nació para marcar generaciones. Por eso es eterno, como diría Elvis Cruz. Líderes Eternos es para siempre. Bueno, yo complacido de verdad por poder estar aquí junto a ustedes y creo pues que Dios me trajo a esta casa, a esta experiencia con un objetivo, con un propósito. A camino acá recordábamos que ya por lo menos Líder Eterno como tal tiene más de un año dentro de lo que es la opción del canal de YouTube y todo este asunto de las redes sociales. Yo no creo cumplir un año trabajando abiertamente con ustedes, pero de verdad que sí, que todo este tiempo que Dios me ha permitido estar ha sido de crecimiento muy productivo y por supuesto toda la gente que uno va interactuando con ellos a través de la opción de las redes sociales. Animamos a la gente a que se suscriba, que le dé like, que lo comparta, que de alguna manera pues nosotros estaremos respondiendo sus inquietudes. Aquí estamos entonces desde esto que se llama Líderes Eternos y este 2025, Pastor Ariel, vamos con todo. El pasado sábado tuvimos una experiencia muy preciosa, Pastor Juan Malaquías. El desayuno de Líderes Eternos. Wow, Desayuno pastor, qué bendición. Tremenda experiencia. Tremendo. Bendecido allá con el pastor Próspero Cuesta, que nos sorprendió a todos. De verdad que ese hombre tiene energía. Tremendo, tremendo. Y yo quiero aprovechar para felicitar y agradecer al pastor Elvis Cruz, que nos abrió con tanta amabilidad la casa, Congregación Bíblica Donay, la Catedral Bíblica Donay. Sí, y el servicio tremendo de sus colaboradores, sus Sí, todo el equipo de protocolo, servidores, lo hicieron de verdad que sí, estupendo. De primera. Y por supuesto también el equipo de Líderes Eternos, donde incluye Baker, Edward, Bianca, todos ellos que participaron, ¿verdad? Las hijas del pastor Ariel, Mariel y Abby. Sí, por eso. Tremenda. Sí, bueno, voy para allá. Pues digo, tus hijas, las iba a mencionar. Y el trabajo de Maribel. Y por supuesto Maribel también. Con su servicio de alimentar. Sí, no, y las personas que las cuales te apoyaste para que degustaran ese desayuno espectacular. El Sazón de Teresa, señores, búsquenlo en las redes sociales. El Sazón de Teresa. A Tere, sí, el nombre, sí, tremendo, Teresa. Pastor, esa muchacha tiene ¿cuántos años? Tiene muchos años. Muchos años ahí detrás de la Fiscalía de la Charles. Así es. ¡Wow! Ya abrió su nuevo local en la avenida Venezuela. ¡Wow! O la Sabana Larga, ¿no era? Venezuela, ya me mandó la ubicación. Esa cayó. La foto, pueden pasar por allá. Entonces. Sazón de Teresa. En Sánchez Osama. Y por supuesto la participación especial que tuvo también el equipo de Aviva Group. Sí. Muy. Tremendo. Dios bendiga a los muchachos de Aviva Group. Qué tremendo, qué bueno. Estarán con nosotros el 14 de junio en el aniversario del Tabernáculo Principio Divino. ¿Aviva Group también? Claro. ¡Wow! Hotel Golden House. 14 de junio, 7 de la noche. Y Johan Paulino está confirmado. No, pero eso es en septiembre. Johan va a estar en septiembre. En el concierto de Líderes Eternos y también a Viva Group. Tremendo. Pues, señores, hoy tenemos un tema súper interesante, muy, muy, muy interesante, que queremos empezar a compartir con ustedes y que nos va a tomar varias secciones con la ayuda de Dios y esperamos exprimir este tema y sacar lo mejor de lo mejor para que sea de edificación a todos. Y es verdad que nosotros exprimimos las cosas. Sí, bueno, si no la exprimimos, Israel la termina de sacar el juguito ahí. Cuando un descalificado gobierna, ese es el tema que vamos a estar compartiendo con nuestros audiencia. Wow, pero ese es un temazo que lleva más de 100 millas por hora. Hay un lanzamiento impresionante por todo el medio del home. Repita, por favor, pastor. Cuando un descalificado gobierna, hay personas que han sido descalificados, hablando en términos cristianos y bíblicos, hay gente que Dios los descalifica. Y también hay gente que se autodescalifican. Y hablando en sentido general, hay líderes que son descalificados, simplemente no están a la altura de la posición y hay que descalificarlo. Pero también se da el caso que hay personas descalificados y siguen gobernando.
Y este es el tema que queremos traer. Siguen dirigiendo, siguen liderando, pero ya no tienen la calidad ni la capacidad. Y queremos traer este tema. ¿Qué pasa cuando gobierna una persona que ha sido descalificada? Ya sea que se autodescalificó, o que Dios lo descalificó, lo desechó, o que las personas lo descalificaron. Pero aún así insiste en continuar gobernando. Y ahí vamos a empezar pero espérese, ¿usted quiere decir entonces que hay contenido bíblico que nos permita soportar y analizar esa profundidad que usted está proyectando? Claro, claro. Y vamos a empezar hablando de Saúl. Hoy vamos a empezar hablando de Saúl. Pero hay varios ejemplos bíblicos de personas que fueron desechadas, descalificadas, que no tenían la calidad también. Y también hay personas que Dios la eligió y que ya habían sido desechadas, como el caso de los apóstoles y algunos casos del Nuevo Testamento. Hay gente que se autodescalificaron, como Barak, cuando Dios lo mandó a la guerra, él dijo, no, yo no voy ahí solo. Se autodescalificó. Jacob se autodescalificó, Dios tuvo que volverlo a encauzar y alinear. Elí, Dios lo descalificó. Gedeón también. Él tenía como un asunto interno, ¿no? Porque él como que comprendía que no tenía el perfil suficiente. Yo pienso que la sustentación de la descalificación es una idea que nace originalmente del pecado. Sí. La palabra desechado nace en el momento que aparece el pecado. Nosotros por naturaleza ninguno calificamos, para conceptualizarlo generalmente. Yo sé que hay un tema particular con relación a la gobernabilidad o a la posición de poder de un descalificado. Ahora bien, desde el punto de vista teológico y bíblico, todos pecaron, todos están descalificados. Todos están destituidos, como dice Romano. Todos están destituidos. Pero yo sé en el contexto que el pastor Ariel viene, pero si hablamos de calificación como tal, cuando un descalificado administra o gobierna, por cualquiera de los puntos que el pastor Ariel conceptualiza, sea por los hombres, por Dios, por la sociedad, la expectación es terrible. Pero vamos a ver el contexto, que yo sé que el pastor va a dar un contexto teológico positivo para edificarnos. Vamos a ver esto. Bueno, hay muchas cosas que entender sobre este tema, lo iremos desarrollando. Está la actitud del descalificado, está la actitud de Dios frente a una persona idólatra y desobediente, y está la actitud de los seguidores. ¿Cómo sigo yo a una persona que ya Dios la descalificó? Y vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, Dios lo descalificó, pero gobernó 20 años después de ser descalificado. Vemos el caso de Elí, que Dios lo había descalificado, pero aún así Samuel tuvo que esperar el tiempo y seguir bajo la dirección de Elí. Aún Dios llamó a Samuel y le dijo lo que le dijo, le contó toda la verdad sobre Elí. Samuel tuvo que seguir bajo la tutoría de Elí. Pastor, se pone alguna mente y provoca preguntas capciosas, porque usted está hablando de un Dios soberano que puede quitar y poner de manera radical cualquier cosa. ¿Por qué permitir la gobernabilidad o la gobernación de un descalificado? No solamente permitirla, sino planificarla. Incluso ponerlo él directamente. Sí, porque Dios tiene una voluntad. Bueno, Dios cuando decreta algo se tiene que cumplir, ¿verdad? Hay cosas que Dios no las permite, otras las decreta y se tienen que cumplir. Hay otras que simplemente la planificó así. O sea, pero pudiéramos decir que inicialmente que el caso puntual de Saúl tenía el perfil, calificó. Y sobre la marcha fue que él fue de alguna forma generando el hecho de que lo desecharan. Traigamos esta lectura para sustentar eso. En Primera de Samuel 15, el primer verso dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. O sea, este verso nos enseña que totalmente Saúl fue elegido por Dios y mandó al profeta Samuel a que lo ungiera. O sea, que inicialmente calificó, tenía un perfil. Dios le dijo a Samuel a quién iba a buscar, cómo lo iba a buscar. Saúl salió a buscar las asnas que se le perdieron a su papá y de repente no volvió jamás porque Samuel se lo encontró en el camino, lo ungió, lo encontró con los profetas profetizando, el Espíritu de Jehová le mudó el corazón y todo este proceso que vino para ser Saúl elegido por Dios. O sea, no hay la menor duda de que Saúl fue elegido por Dios. Hay una idea muy popular en el pueblo cristiano sobre Saúl y es la petición del pueblo de Israel de la necesidad de tener un rey como otros pueblos. Eso tiene un contexto bíblico. O sea, hay una oración, una persistencia de querer ser semejante a otros pueblos que tenían gobernantes
y el pueblo de Israel comienza a pedir un gobernante, un rey. Sí. Y es donde nace el primer rey de Israel, que es Saúl, ungido. Pero la gente está diciendo, hay una teoría, una tesis, de que por la persistencia del pueblo. Sí, es lo que pasa es que cuando vemos los caminos de Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios hace, las decisiones de Dios, las podemos ver desde varios puntos de vista. La vemos desde el punto de vista humano, donde Israel pide rey, donde Samuel se pone triste y le dice, mira este pueblo ahora, después que tú lo has librado, después que lo has sacado, después lo has guiado, ahora quieren un rey que lo gobierne. Qué tremendo, Samuel está defendiendo a Dios, defendiendo la causa de Dios, el abogado de Dios, Samuel. Sí. ¿Cómo va a ser que ustedes están pidiendo rey si su rey es Dios? Entonces Dios le dice, ¿cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu locura? ¿Por qué tú estás así? O sea, tú no tienes que defenderme a mí. Si ellos te están pidiendo un rey, dale un rey. Claro, un rey, claro. Entonces, esa es la parte de vista humana, ¿verdad? El pueblo pidiendo un rey y es todo eso. La parte de vista del lado de Dios, dice la Biblia que Dios mandó a ungir a Saúl porque los amalecitas habían hecho sufrir a Israel y Dios necesitaba que alguien se colocara en la posición de rey de Israel para que tomara venganza y acabara con los amalecitas. Bueno, porque O sea, ya Dios tenía planificado que en Israel hubiese un rey, claro, con un objetivo específico, Pastor, de castigar a Amalek. es tremendo lo que, y disculpa que te interrumpa, es tremendo lo que tú planteas porque previo a lo que es el sistema de gobierno de la monarquía existía la teocracia, pero políticamente estaban representados por los jueces. Sí. Dios utilizaba entonces las figuras de jueces. Ahí vemos toda esa cantidad de personajes, tanto varones como hembras, que participaron desde una perspectiva de juez. El último de ellos fue Samuel, porque a Samuel le tocó desarrollar un ministerio tripartito, o sea, que estaba compuesto de tres formas. Sí. Era el profeta, era el sacerdote y era el juez. Fue el último de los jueces. Y quizá por eso también un poco la tristeza de Samuel, porque de alguna forma él sentía también que el pueblo de alguna forma lo rechazaba Lo a estaba él. descalificando. Sí. Yo quiero objetar a William. Quiero bien, objetarte, William. Objetalo. Mira, Ahí el está concepto, Israel para el aclarar concepto, cualquier el concepto teocracia, eso es insustituible. Tú puedes explicar la diferente administración o forma de gobiernos establecido por los hombres y por Dios, pero hay una posición inamovible. Dios nunca ha dejado de gobernar. Todos los sistemas que existen están bajo la gobernanza y la guianza y la dirección de un Dios que nunca ha dejado de ser gobierno. Yo pienso que la figura de que teocracia, como ver una etapa de la gobernabilidad centrada de que solo en Dios, hay de alguna forma un error teológico. Y eso yo no soy un teólogo, pero quiero decir esa inquietud. Yo no creo que haya dejado de ser la gobernabilidad divina nunca. Todos los sistemas de gobierno existentes dependen de un Dios soberano. Claro, bíblica. Sí, no, en la práctica, perdón, no hay bíblica. Escúchame, escucha, la realidad. Sí. Bíblicamente no existe un texto que diga eso, que, Yo lo sé. que es teocracia, ¿no? Es una figura teológica Sí, que una se inventaron situación- ustedes los teólogos. Sí, una situación teológica que tradicionalmente se enseña de esa manera, se hace No, ver. es más que teológica, es histórica. Sí. Por la historia de algunos países que tienen varios dioses, otros tienen un solo. Y Está vinculado más a los judíos. No, por que- eso digo, sí. porque fíjese, de alguna manera ustedes están tomando como base el hecho de que Israel decidió asumir un mismo modelo. ¿Cuál era el modelo? El modelo de la monarquía. Modelo tradicional, exacto. Exacto, un modelo de monarquía. Entonces ellos venían bajo un modelo que era el juez y que de alguna manera representaba la figura de Dios. El juez era a través del cual Dios daba instrucciones. A eso es lo que yo me refiero. Y entonces quizás allí es por eso que algunos teólogos plantean de que la teocracia, o sea, que es el gobierno de Dios, pero indiscutiblemente yo coincido contigo en ese aspecto de que Dios no ha dejado de gobernar. Oye, la soberanía de Dios y Dios como tal, como Sí. rey de reyes, es que es la misma idea, rey de reyes y señor de señores, ponía en una posición que es, yo creo que ese término Sí, no, le y queda hasta el sol de pequeño. hoy, hasta el sol de hoy, sí, Dios sigue concepto- gobernando. Es que el concepto mismo ofende a un soberano eternamente soberano. O sea, Dios es y será el gobierno de los gobiernos y rey de reyes y señor de señores en sí, todo. bueno, por eso todo. vinieron lecciones como la de Nabucodonosor. O sea, tú te estás alabando tú mismo. Exacto. Nabucodonosor ni siquiera a otros dioses, era él mismo el Dios. Así mismo. Entonces Dios dice, tú vas a ver ahora, yo te voy a enseñar quién es. Porque en la práctica, en la teoría, la teoría podemos plantear de todo. Sí. Podemos plantear de todo, que existe un Dios, que existen varios dioses, que Dios tiene un profeta, que tiene fulano. Pero la realidad de Dios es la realidad de Dios y es innegable
y nadie se la va a poder quitar. Dios es soberano, Dios es real, Él es el único. Amén. Inclusive cuando la Biblia habla de dioses y que adoraban otros dioses, realmente le llama ídolos, porque realmente no son dioses, no son reales. Es simplemente una práctica, ¿verdad? Pero en la realidad es que no hay más Dios que un solo Dios. Amén. Y no habrá, y Dios no cede su derecho, y Dios Así no es. comparte su gloria con nadie. Pero lo importante es que hoy queremos destacar entonces este asunto de cómo alguien es desplazado, cómo alguien es rechazado, y a pesar de ese rechazo, a pesar, obviamente desde la perspectiva de Dios, según entiendo, pues fueron 20 años incluso posteriormente a esas. Sí, el tiempo que duró David por los montes corriéndole a Saúl, y un poquito más. Pero lo que quiero aclarar de entrada es que sí, Saúl fue elegido por Dios. O sea, estamos hablando de un rey que tenía las cualidades, una persona, un hombre tenía las cualidades, la expectativa de lo que Dios quería hacer. Dios quería castigar a los amalecitas. Y Samuel se lo dice a Saúl. Óyeme, Dios quería castigar a Amalek por lo que le hizo Israel y te eligió a ti para eso. Ahora, cuando Dios manda a Saúl a la guerra, le dice, acaba con Amalek, acaba con todo lo que hay allá, sus bienes, sus hijos. Sí, era sus de vacas, raíz, sus ovejas. era de raíz, erradicarlos. Sí, erradicarlo, es lo que la Biblia llama ponerlo como muladar, ¿verdad? A veces lo mandaba hasta quemar la ciudad, que no quede nada. Y de repente Dios habla con Samuel, después de unos días le dice, mira, Saúl me falló, yo lo desecho. No siguió mis mandatos, no hizo lo que yo quería. Así que lo desecho. Y dice la Biblia que Samuel se entristeció, lloró y cogió a la casa o no a la casa, sino que Saúl llegó a la ciudad de Milca y se juntaron ahí. Entonces le dice, ¿qué es lo que yo oigo? ¿Qué pasó? Y estaba oyendo sonido de ovejas, sonido de animales, gente. ¿Qué pasó? Y la excusa de Saúl, bueno, el pueblo decidió traerse al rey vivo y traerse a alguno de los animales que ellos dicen, el pueblo, que puede servir para los sacrificios. Pero quizás interpretando un poco esa decisión de Saúl, pudiéramos decir que era como especie de un premio, un trofeo, que quería hacer como una exhibición. Puede ser, porque tú sabes que había un botín que los reyes Sí. y los ejércitos se llevaban cuando Era peleaban. costumbre, eso era Había un costumbre. botín. Pero Dios le había dicho, erradica, o sea, Ujú. hay que desaparecer a Amalek. Y hoy por hoy creo que es consecuencia de esa De experiencia. hecho, desde el inicio de la humanidad, al hombre le ha dado mucha brega obedecer radicalmente lo que Dios ha dicho. Desde Adán. Radicalmente, Dios te dijo, radicalmente esto es así. Sí, sí. Pero entonces el hombre busca un punto, por la misma concepción humana, nuestra mente busca el punto precisamente por donde desobedecer o descentralizarnos del mandato. Hay esa liana que está ahí, ese asterisco que ¿Ese está ahí. qué? Una liana. Ah, ya, perdón. Que se usa en atletismo, tú A sabes. ellos le ¿no? echan la culpa al diablo. ¿Cómo? ¿En ¿En serio? Al diablo. Sí, claro. Al porque- pobre diablo. No me venga con eso. Pastor, pero es que hay un punto humano, está bien, Satanás está ahí, él está... No, sí. digo eso porque está la parte humana, como Sí. tú dices, en donde nosotros tenemos la Usted le libertad de decidir. Usted entre le el cortó bien y la el palabra mal. Malaquía Márquez. Yo discrepo de usted, Pastor Ariel. No, Sí. discrepa de mí porque estamos en el mismo sentido. Estamos en el mismo... Claro. En caso de eso, yo lo digo así de esa manera, ¿por qué yo lo digo así? Si Satanás no aparece a través de la serpiente en el huerto de Edén, no pasa todo lo que pasó. ¿Quién convenció a Eva? Entonces, en la parte de castigo, a la mujer que tú me diste, a la serpiente. Sí, nadie quería asumir culpa. ¿Quién fue Nadie quería asumir el último responsabilidad. responsable? La serpiente, ¿verdad? Que es Satanás, la serpiente antigua. Cuando la obediencia no se centra en un análisis, Ujú. producto de una propuesta, es probable que la tentación disminuya prácticamente a la inexistencia. Traduzco. Claro. Sí, dale, Claro. dale, porque Traduzco. eso está fuerte. Desenrolla Traduzco. ese pábilo. Traduzco. Si hay una orden directa, tú sencillamente la acatas sustentado en la inocencia de la obediencia. La inocencia natural es obediencia natural. Esa obediencia que hay en ti, ya provocada por tu naturaleza sana, no existe tentación alguna porque tú estás en un espíritu pleno de obediencia y de acatación de la orden soberana. Cuando aparece la propuesta de que algo puede ser mejor, a eso es que llamamos tentación. No existía ese diálogo, ni la propuesta del análisis,
siempre que aparece una propuesta de análisis de lo que tú estás haciendo correcto, pero aparece la propuesta de algo que te dicen que es mejor, Ajá. nace la figura de la tentación. No, que eso es mejor. Ahora, una pregunta. Mira Ujú. todo lo, ¿Qué fue lo que pasó todo en lo el impresionante que tú desglosas. ¿Tú crees que para ese entonces tanto Adán como Eva tenían esa misma capacidad que tú estás demostrando No, ahora de nada. análisis? Lo que estoy diciendo precisamente eso, que en el estado de inocencia, no existía, ellos tenían conocimiento de causa, pero no conocimiento de comparación o de análisis. Es que lo que la tentación siempre persigue Entonces el es, enemigo apostó a eso. claro, Pero sí había una capacidad. Claro. Dios puso en ellos una capacidad. claro, No podemos, si nosotros decimos que ellos no tenían la capacidad para llevar un análisis entre lo hago o no lo hago, Dios me Exacto. dijo y Dios no me dijo, entonces no serían culpables. exacto. No habría culpa. ¿No? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 2, que lo acusaba y lo defendía era su razonamiento. Así es. Entonces ellos sí tenían la capacidad de razonar. Es lo que te estoy diciendo, Adán no era un idiota ni No. Eva. No, pero Eran inocentes, pero no iba a ser, estúpidos. ¿cómo iba a ser un idiota y estúpido si tuvo la capacidad de colocarle nombre a todo? Yo le digo, ponle tu nombre, dale a tu para Pero, allá, o sea, ¿qué es la tentación per se? La tentación per se es esa propuesta que nace partiendo de un estado de inocencia. La tentación, pastor, según lo explica el libro de Santiago, son tus deseos, Ujú. cosas que te atraen y te la presentan, se presentan y te seduce porque te atraen. Nadie va a ser tentado con algo que no le atrae. Ujú. Lo que quiere decir es que Adán o Eva se sentían constantemente atraídos a comer del árbol que Dios les dijo que no coman. no, pero porque eso- pero no eso Porque tuvo- si no fuese así, la serpiente aparece, le dice, le habla, a mí no me interesa. No, es que indiscutiblemente esa fruta o ese fruto tiene que haber tenido una Pero- apariencia bien interesante, bien llamativa, porque Claro, este hombre va a poner William, qué por Dios, apariencia. mira, claro que sí. es que Se la veía pa- como un mango rosita. No sé, así. yo no sé, porque ustedes están razonando, entonces yo digo, perdón, ¿Eh? por eso te estoy Y diciendo. bueno, Era para como comer. un mango de esos No, yo no sé vanilejos. si era mango, malineo, yo Lo no que sé. yo creo que porque sí de era repente atractivo. para un árabe el mango no tiene vida, porque ni siquiera lo conocen, Dios mío. Bueno, una chinola. Lo que yo Tampoco creo, conocen la chinola, lo que yo creo sobre eso es que ese atractivo no se despertó hasta que no aparece la propuesta. Claro. Por ejemplo, ahí pasa una mujer. Mira, nosotros No- no estamos saliendo como No, del no, tema. ya vamos para allá. Vamos, No estamos saliendo como Hace del tema. rato que ustedes- Usted no deja al pastor Ariel desarrollar. por Ah, Dios. yo. Sí. Entonces, pero la tentación hace producto de esa circunstancia. Pero vamos al tema, pastor. No, pero vamos a partir de ahí para acá. Entonces, realmente yo estaba interesado en la fruta. Si no, Claro. no lo hubieran comido. Una persona, por ejemplo, que nunca ha bebido alcohol, nunca ha estado con un alcohólico, eso nunca ha existido en su vida. Exacto. No va a ver ahora una vestida de novia así, Ay, salida ay, del ay. freezer. Ay, quiero una. Ay, ay, ay. Nunca lo va. ¿Qué es eso? ¿Una vestida de novia? No te hagas, No, William, yo no hombre. La esposa de Sandy. Esa metáfora yo no la entiendo, Dios mío. A la cerveza bien fría los dominicanos le dicen vestida, Ah, ya, vestida de ya. novia. ¿Tú crees que él no No, sabe? yo no Él sabe. sé, pero yo. ¿Y acaso yo soy Ok, dominicano? Dios volviendo al mío? tema, entonces, el caso es, ¿qué había en Saúl? ¿Qué había en Saúl que lo llevó a la desobediencia que para Dios se tradujo como una idolatría? Dice la Biblia que él tomó vivo a Agat, al rey de Amalek, mató a todo el pueblo a filo de espada, pero tomó vivo al rey. Aparte de eso, cogió lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, de los animales engordados, los carneros y de todo lo bueno. Eso fue con premeditación y alevosía, porque eso es pero imagínate, una cosa impresionante. Entonces yo lo que dice, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, Dios le dijo, acaba con todo. Ujú. Ahora ellos hicieron lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto. Ujú. Hicieron su propio análisis. Bueno, cuando viene a ver, Dios dijo fue que acabara con todo lo malo, con todo lo vil. Sí, porque hay cosas que a nosotros nos parecen buenas. Que Dios dijo que no, pero tú entiendes Claro. que es buena. Lo Sí. mismo el profeta que quería maldecir al pueblo. Sí. Y Dios, te dije que no lo maldiga, sí, pero me están dando... Y lo que le 200. pasó a los discípulos, pastor, cuando los discípulos dicen al Señor, a que descienda fuego del cielo, ellos estaban bien intencionados. Los tipos del Claro. trueno, Sí, los hijos del trueno. Sí. Wow. Entonces de repente Dios le habla a Samuel se despierta abrumado. ¿Qué pasó ahora? Me hizo quedar mal Saúl. Y cuando va donde Saúl lo quiere envolver. Y Dios le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. O sea, como que se arrepintió Dios, algo así.
pudiéramos decir. Si tú lo quieres decir así, di la Biblia que Dios no es hombre para arrepentirse. No, porque de alguna forma dándole sensaciones de nosotros los hombres a Dios. ¿Cómo que se llama esa figura? Sí, eso es antropomorfia. Exacto. Que también lo dice en Génesis, que el Señor le dijo allí en el capítulo 6, algo así, de que me arrepiento. Con el diluvio, sí, claro. Pastor, pero a veces parece contradictorio ciertas cosas que Dios hace en las Escrituras. Que es lo que pregunta esa lista de preguntas capciosas. Un hombre que tú eliges, que tú unges, que tú traes, que posicionas. ¿Cómo tú me vas a decir luego que lo rechaza, que lo descalifica, teniendo tu conocimiento pleno de causa, siendo tu Dios soberano absoluto, conocedor de todas las cosas? Son de las preguntas capciosas que surgen. Sí, la gente quiere venir a enganchar. Pero Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. De alguna forma Dios estaba consciente de esa realidad porque Dios soberanamente sabía de esa situación. Deja que el proceso... No, es que ustedes quieren llevar ahora el tema para la soberanía de Dios. Eso no, ese es otro tema, otro día. Ahora, no. Dios, nadie lo va a cuestionar. El hecho de que Dios pueda saber todo lo que va a suceder, como dice Primera de Pedro, presciencia, Dios nadie lo va a sorprender. Aquí está Samuel defendiendo a Dios, no, mira. Es que Dios nadie mira, aquí está Samuel defendiendo a Dios, ¿tú has visto? Cuando creó al hombre, lo creó con la libertad de decidir entre el bien y el mal. Eso fue parte de su planificación. Ahora, de que él sepa que William mañana va a decidir hacer tal cosa, él lo sabe, pero él no va a incidir en eso. En la decisión de Williams. Porque él te creó con esa libertad de que tú lo decidas. Exacto. Ahora Dios nadie lo va a sorprender. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Pero él no va a decir, déjame no elegir a William porque mañana me va a hacer. Sí, pero él le dijo a Samuel, me pesa. O sea, claro. Cuando se registra eso, claro, allí en la Biblia, claro, o sea, le está dando una enseñanza, está golpeando a Samuel. Porque quizás Samuel también se sentía incómodo. Claro, quizás no. Son de las discusiones que hay sobre Judas. Por eso digo. En la misma discusión existe sobre Judas. Espérate. Uno de los dos se me va a negar, me va a traicionar, me va a vender. Que en este caso le correspondió a Judas, pero da la idea de que dicen algunos, no, él no sabía quién era. Pero es Dios. Él sabía quién era. Claro que sabía. Pero pudiera ser Pedro, no tenía que ser Judas. Es lo que se pero dijo. Dios sabía quién era. Es que no podemos ligar la decisión que Dios deje que las cosas pasen a que Él sepa o no sepa. Dios lo sabe todo. No solamente lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar después y lo que pasó antes. Dios está presente en todo lugar, en tiempo y en espacio, no solamente en espacio. Sí, porque Él es el Alfa y el Omega. En tiempo. Él es el Alfa y Omega. Por eso cuando Juan recibe la visión, ve a un anciano de día sentado en un trono, Dios estaba allá. Y también está aquí en el presente y está en el pasado. ¿Verdad? Dios, el tiempo y el espacio no lo limita. No son parte de sus reglas, esas reglas nos las puso a nosotros. Nosotros no podemos ver a Dios desde el punto de vista de las reglas que Él nos puso a nosotros, porque Él es el Dios soberano. Nosotros tenemos reglas, Él no. Entonces, pero no me debían el tema por ahí, porque ustedes son... Sí, William, ya está bueno. Llamen a Israel a hablar de esos temas. ¿Y qué es lo que pasa, Dios mío? Continuamos entonces. La respuesta de Saúl, porque mucha gente lo ha hecho mal, mucha gente lo hace mal. David fue un rey que lo hizo pésimo. Si vamos a evaluar los errores de David con lo de Saúl nada más cometió 2 errores y David cometió los errores de su vida entera, todo el tiempo, hasta el final. La diferencia está en ser aprobado o desaprobado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Samuel le pregunta a Saúl dice, bueno, yo cumplí, yo hice lo que Dios me mandó, resolvimos. Y Samuel, ¿y qué es ese bramido de oveja que yo oigo? Y todo ese bullo y todo ese escándalo. Ay. Entonces, cuando lo enfrenta, pasa lo mismo que pasó en el huerto del Edén. La mujer que tú me diste, fue la serpiente. Dice Saúl, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová su Dios. Pero lo demás lo destruimos. Pastor, hay algo ahí. El pueblo. O sea, en este caso. Y tú no eres rey. Perdón, pero en este caso, Saúl no dio esa orden. No fue capaz de darle la orden a todo el equipo con el que él trabajaba. Eso fue una excusa de él. Eso fue una excusa. Una vil mentira. Pastor, usted hace una comparación que produce una reflexión en la comparación que hace de David con Saúl. Y no estoy retrocediendo, sino en el tema. Hay un tema del corazón de ambos. Hay un tema del corazón. Este señor Saúl, el pastor plantea que trae una excusa como consecuencia de no haber obedecido al mandato literal de Dios.
Pero en David tú encuentras un tipo que mete la pata, pero se va de rodillas a la ceniza. Que siempre se Ceniza, arrepintió, silicio. admitió, reconoció. Entonces, en Saúl lo que encontramos un tipo que da excusa cuando es confrontado. Pero en David vemos un Que tipo es el problema. Esa es la gran es lo diferencia. mismo que pasó en Edén. Ujú. ¿Dónde tuvo el arrepentimiento? No hubo No arrepentimiento. Lo No que hubo hubo. fue excusa. Incluso te están sacando del huerto y tú todavía no te arrepientes. No. Yo no veo a Adán. No. No hay una actitud de arrepentimiento en Adán. No. Dios tuvo que matar a un animal para poder Entonces, derramar en su este sangre y caso perdonarlo. es y el no corazón. Ujú, Es el la corazón. actitud de corazón. El corazón. matarlo. Corazón, mente, como dice Sí. William, un amigo mío. Así es, corazón, mente. Entonces, ¿qué pasa con esta actitud? Que es arrogante, es egoísta, es mentirosa, es altiva, es ególatra, Claro que sí, egocéntrica, ególatra. ¿verdad? Claro, claro. Termina rayando en idolatría. Sí. Termina rayando en idolatría. Y eso le falta el respeto a Dios. Claro, porque es que mira, Ofende Dios el carácter puede santo. negociar contigo cualquier cosa. Dios puede negociar contigo tu pecado. Ay, ay, ay. Dios lo puede negociar. Lo negoció tanto que mandó a Jesucristo a morir para cuando tú peques te arrepientas y pidas perdón a través de Jesucristo. Pastor, Lo que Dios no va a negociar nunca es la adoración hacia Él, su gloria. Él no lo va nunca lo va a negociar. Amén. Cuando tú quieras colocar otra cosa en lugar de Dios, así sea tú mismo o cualquier otra cosa, Dios Hay algo se que molestó contigo. hay algo ahí, y es el ego y el culto a la posición. El ego al posicionamiento y al poder y a la posición de poder que Dios te otorgó. Cuando tú ves la posición o la colocación, la promoción, la investidura por encima del Dios que te da la investidura, hay problemas. Y Saúl se siente con suficiente poder para tomar la decisión que él entiende que es la correcta. Claro. Y nos pasa a nosotros constantemente, por encima de lo que Dios ha dicho. Entonces la posición, el culto a la posición y el culto a la personalidad han traído serios problemas, pero muy serios problemas en muchas figuras que fueron señaladas por Dios para la posición. Y eso pasa con un pastor, con un evangelista, con un líder cualquiera. Cuando tú no entiendes bien que quien te posicionó es soberano, tú puedes caer en la misma condición que cayó Saúl y presentar excusas cuando el Dios eterno te confronta. Entonces hay que tener cuidado cómo tú manejas la posición. Que el ego no sea el centro de tu posición, sino que Dios que te posicionó esté por encima de tu posición a la que fuiste llamado. Todo esto que estamos hablando ahora en este momento, lo podemos relacionar con la abominación desoladora que hablaba Daniel. No, ¿verdad? Yo no sé dónde sacó. Dame el contexto. La abominación desoladora que dice Daniel Pero explica. en el Sí. tiempo que se escribe del marco profético, que entonces cuando Israel va a entrar en conciencia de que definitivamente el Mesías sí vino. Porque usted está hablando y está sosteniendo que lo que Dios nunca va a negociar es que Su no gloria. se le adore, no se le reconozca. Usted está hablando de eso, entonces es más o menos lo que va a ocurrir también en ese tiempo. Cuando esta gente entienda, wow, entonces que hay un asunto desolador, la abominación desoladora, o sea que definitivamente, no, mira, nos equivocamos. Yo creo que Saúl se creyó con suficiente poder como para decidir por encima de la soberanía. O sea, eso pasa mucho. Es que a veces mi investidura puede hacerme creer que yo, como yo soy el gerente, el encargado, yo puedo tomar decisiones por encima del jefe de jefes. Y eso suele engañar a los hombres. Eso suele cegar al hombre que Dios ungió, posicionó, suele engañarlo. Yo soy fulano de tal, yo soy el líder, yo soy el rey, me mandaron a matar a todos, pero yo puedo decidir sobre eso porque yo soy el comandante en jefe de los ejércitos. Y ahí es donde radica el problema. decidió en contra de lo que Dios mandó. Así él es. decidió en contra de lo que Dios mandó. Cuando Samuel lo enfrenta, ellos tuvieron una conversación. Ujú. Y Samuel le dice, pero Dios te mandó a que destruya a todo el mundo. Y tú dices ahora que el pueblo trajo esto para sacrificar. ¿Tú quieres saber lo que Dios me mandó a decirte? Y Saúl le dice, habla. Saúl dice, ¿no? Saúl. Y Samuel le dice, ¿se complace acaso Jehová más en los sacrificios que en la obediencia? Poderoso. Ujú. Entonces, la desobediencia a un mandato de Dios, a algo que Dios te mandó a hacer al pie de la letra, es idolatría. Totalmente. Porque tú estás poniendo tu decisión por encima de la orden divina. Así es. Y eso fue en aquel tiempo y eso es ahora también. Así es. Pastor, eso tiene un contexto interesante desde el punto de vista gerencial, ministerial. Nosotros, Dios nos coloca en una posición, la palabra de Dios está ahí, la Biblia, que es soberana absoluta. Sí, nos da una condición. Sí, pero yo, que me siento plenipotenciario, apóstol, pastor reverendísimo, Espérate.
coloco por encima mis dogmas, mis ideas y mi gobierno local, lo coloco por encima de las escrituras y comienzo a crear ideas novedosas que aunque choquen con el texto bíblico, pero suenan mejor, suenan bien. Eso me suena a fariseísmo posmoderno. Entonces ahí es donde corremos el riesgo de sustituir el mandamiento de Dios por ideas humanas, por dogmas, por corrientes, por cosas que son novedosas, pero que chocan de manera frontal con las escrituras, con la voz, con la palabra de Dios. Entonces yo pienso que ese punto de Saúl debe ponernos a pensar a nosotros como líderes, como ministros, porque podemos estar desobedeciendo a Dios y creando nuestras ideas de traer lo que Dios dijo que no traigamos al lugar donde Dios quiere que lo llevemos, que es el lugar, el altar, la iglesia. Eso es peligrosísimo. O sea, que Dios se complace enormemente cuando yo decido obedecer. Es mejor para Dios. Dios prefiere mira eso. lo que le pasó a Pedro cuando es confrontado y él dijo, pero es mejor que nosotros obedezcamos a quién, a los hombres o a Dios. Ajá. Ajá. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes. ¿Eso no fue Pedro que lo dijo? Pedro, cuando lo sacaron después que le dieron los palos. Ay, ay, ay. Le dijeron, suéltelo y díganle que no prediquen más en ese nombre. Y es una aplicación, ¿verdad? La iglesia tiene una orden de ir por el mundo y predicar el evangelio. El desafío de la gran comisión. Ajá. Predícale el evangelio a toda criatura. El evangelio. ¿Qué está predicando la iglesia? ¿Qué están predicando los líderes cristianos? Exacto. Porque Saúl desobedeció una orden directa. Acaba con los pecadores de Amalek. Esa fue la orden. Y él entendió que podía perdonar a Gad, al rey. No sé para qué, porque él dice, ok, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, los carneros, para los sacrificios. ¿Y el rey para qué? ¿Qué pretendía Saúl con eso? ¿Para qué perdonaste al rey? ¿Pero qué pretendía ese hombre con eso? No entiendo. Entonces, todo lo que él está poniendo es excusa barata. O sea, no es verdad. Además, en Israel no hay suficiente ovejas, carneros, machos cabrios para hacer los sacrificios que tú tienes que traer lo que Dios dijo que mate, que lo mate por allá y que no lo traiga para acá. Aquí no había suficiente. No era nada de eso. Había otra intención detrás de eso. Y la respuesta de Samuel a esa explicación barata de Saúl le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Wow. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Padre querido. El punto de nuestro tema. O sea, Dios le dio un golpe de estado. Cuando un desechado gobierna. Idólatra. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor, idólatra. Y no hay cosa que Dios soporte menos que la idolatría. Eso es terrible para Dios. Eso va a hacer que cualquier líder, gobernador, rey, presidente o cualquiera que esté en una posición de gobierno, Dios lo deseche, la idolatría. Y la idolatría no es irle prender vela a San Miguel, ni al Divino Niño, ni andar con... Ni a Gregorio en Venezuela. No, Sí. no, eso no, No, es... eres San Gregorio. San Gregorio. San Gregorio. Ah, No, oí donde tatica la Altagracia. No. Aquí está diciendo que la desobediencia de Saúl de no obedecer plenamente la orden era como el pecado de adivinación y era como idolatría, la obstinación. Cuando somos obstinados a lo que Dios nos manda, que no queremos un obstinado, Jonás. Intransigente. Vete para Nínive, me voy para Tarsis. Obstinación. Esa obstinación cuando no obedecemos 100% lo que Dios nos dijo. Y eso para Dios es como idolatría. Porque tú no lo estás respetando. Tú no estás obedeciendo. Entonces ahí Saúl se quebranta, pide perdón, habla con Dios, dile que no. Y Dios le dice, está bien, dile que lo voy a chancear. Lo voy a chancear. ¿Qué pasa 2 días después? O 3 días después. Hay que ofrecer los sacrificios ahora. Ahora Samuel no llega. Los sacrificios son a las 7 de la mañana y son las 7:05. Y Samuel no ha llegado. Pásenme el cordero, ármenme el altar. Vamos a hacer esto nosotros mismos. Güey. Acabando de cortar el buey, viene Samuel doblando la esquina por allá. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Y quién te dijo? A ti no te corresponde eso.
Y ahí viene el segundo fuetazo. Lo que yo le digo de Saúl, pastor, Saúl sigue creyéndose que él es la gran figura. Sí. Y ese es el Sí, gran sí. problema. Se le subió el cargo a la cabeza. Sí, se le subió el carguito a la cabeza, fulanito. Entonces, este señor se está creyendo la gran cosa, tratando de obviar lo más importante de una posición. Es quien te posiciona. Esto pasa constantemente. Hay gente que no le da mérito a quien mérito merece. Señores, Dios te posicionó, te colocó. Y hay gente que, a un humano simple que te posicionó en algo, ni siquiera eso reconocen o agradecen. Y entonces Dios te posiciona y tú te la crees, te está creyendo la película. Saúl se está creyendo. Mira dónde está Saúl ahora, pastor, queriendo sacrificar. Usurpando roles. Por Dios. Usurpando roles. Saúl sigue creyéndose que él es la figura. Y es donde está el gran problema de Saúl inicialmente. Note lo que el profeta le dijo, lo que usted citó, pastor. Claro, claro. Obstinado, sigue creyéndote eso, por Dios. Duro de cerviz. Sí. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener, para que no nos desechen, la actitud de Samuel. La actitud de Samuel. Samuel, después que regaña a Saúl y le dice, tráeme a Gad. Y le traen rey vivo. Y dice la Biblia que el rey pensaba, bueno, ya me libré de esta, no me mataron. Ay, ay, ay. Y venía muy contento. Y Saúl le dijo, mira, con la espada, le dijo Samuel, con esa espada que tú dejaste muchas mujeres, muchas madres sin hijos, con esa misma espada te voy a picar. Samuel era fuerte. Samuel, con lo de Dios. Dice la Biblia que sacrificó a Gad delante de Jehová en Gilgal. Tremendo. O sea, que el profeta fue que lo mató. Lo sacrificó, Upa. lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Entonces, Obedecer a Dios duele, pastor, a veces. le duele que lo pican en pedacitos. Pastor, mire, es que hay Porque mandamientos. también Elías picó como 450. Dice la Biblia que lo degolló. Pero el caso de esto es obedecer. Es la obediencia. Es punto. obedecer. Es la obediencia. Si la orden vino de Dios, obedecer. Y punto. Si no lo hace, cae en idolatría y eres desechado. Entonces eso le costó a Saúl el reino. Porque ya la segunda le dijo, no, ya no hay oportunidad. Se complace Dios más en los sacrificios que en la obediencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevarnos de esta lectura. Siempre me llama la atención esto. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Eso te va a garantizar. Cuando David censó al pueblo, que el ángel empezó a matar al pueblo, David le dijo, mira, fui yo el que pequé. Yo fui que te fallé. Ya deja de matar al pueblo, mátame a mí si tú quieres. Dice que fue a la casa de un señor que se llamaba Araúna y le dijo, déjame ofrecerle un sacrificio. Y le compró todo el lugar. Y él le dice, no, coge todo lo que tú quieras, coge los bueyes, coge la carreta. No, yo le voy a dar a Dios solamente las cosas que me cuesten. Lo que me cueste. Y en el Salmo 51, cuando él está orando por el pecado que hizo la mujer de Urias, le dice, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Un corazón contrito y humillado, no desecharás tú. O sea, a Dios le importa más la condición del corazón que las acciones que nosotros podamos hacer. ¿Qué significa contrixto? Quebrantado, una gente que reconoce que realmente lo hice mal, lo hice bien mal. Ya no soy obstinado. Bien feo. Exacto. Ya no soy soberbio. Ya no soy soberbio. Eso es mirarse al espejo literalmente, William, pastor. Es mirarse al espejo literalmente y decirse a uno mismo, oye, qué mentiroso tú eres, qué perverso tú eres. Pero a ti mismo, yo pienso que la parte más difícil del quebrantamiento tiene que ver con la autoconfrontación. Tú decirte a ti mismo lo malo que eres delante de Dios. Un análisis introspectivo. Sí, pero de frente y serio y responsable y sincero. Eso duele. Porque es que es más fácil ver el otro, a tercero, la viga que tenga el ojo de tu hermano es más fácil. Pero verse uno mismo al espejo y decir, oye, qué malo soy, qué mal lo he hecho. Porque es mejor excusar y decir, fue el pueblo, Jehová, fue la mujer que me diste, es más fácil. Pero decir de mí, qué malo, qué perverso soy. No obedecí, lo que estoy ahora queriendo allantar con un sacrificio. Que lo hacemos con los ayunos y las oraciones, ¿eh? Lo hacemos queriendo presentar un ayuno y un sacrificio y una oración y tener apariencia religiosa que parece buena, pero no nos hemos confrontado a nosotros mismos, que fue lo que David hizo en el 51. David se confrontó. Claro. Le está diciendo, Y lo que debió hacer Saúl. lo que debió haber hecho Saúl, confrontarse. Ya tú hiciste una barrabasada, un Claro. disparate grandísimo. Te salvaste por un pelito. Claro. Dios te mandó a decir, te deseché. Ya tú no vas a ser rey. Y tú te arrepentiste y te salvaste por un pelito. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a poner a inventar de nuevo? Date tranquilo.
Bueno, el caso de esto es que Dios desechó definitivamente a Saúl, un hombre elegido por Dios, ungido por el Espíritu de Dios, pero ya definitivamente quedó desechado. Pero luego de eso, antes de Saúl morir, ¿verdad? Porque David no lo mató, aunque tuvo la oportunidad de matarlo muchas veces, aunque tenía el favor del pueblo David en su momento, ¿verdad? Porque después de esto vino la historia de que los filisteos empezaron a asediar a Israel, y vino Goliat, y vino el tema de que ungieron a David en la casa de Isaí, y la profecía que había sobre David, de que de él vendría el ungido, un vástago de la casa de Isaí, retoñará, y todas estas cosas, todo un plan que Dios tenía detrás de esta traición de Saúl, detrás de la idolatría de Saúl, todo el plan que Dios tenía con la casa de David, entonces se pone en marcha. Y David sale a relucir como un pastor de ovejas, un muchachito, los hermanos en el ejército, viene Goliat, Saúl está asustado, nadie puede hacer frente a Goliat, ni siquiera Saúl, que es el rey, que se supone que el ungido, se supone que era la persona, pero es un rey desechado. Entonces yo le hago una pregunta, pastor, ¿qué pasó con el Saúl el matatán? El que decidió... Entonces ahí es donde empezamos a hablar de que cuando un desechado gobierna, el pueblo tiene temor. Cuando un desechado gobierna, porque el desechado perdió comunicación con Dios, perdió el contacto, o sea, no hay dirección. Quizás por eso entonces Dios permitió que se cantara ese coro, Saúl mató 1000. No, que David mató 10,000 literalmente. Por eso digo, pero Saúl mató 1000, pero entonces apareció David con 10,000 y esas cosas también generaron celos y todo, claro. Entonces el temor en el pueblo, dice la Biblia, que le temblaban las rodillas, que le chocaban una rodilla con otra, lo dice la Biblia, del miedo cada vez que Goliat venía a enfrentar. Saúl estaba escondido tras su armadura. Cuando David aparece con todo el valor del mundo, este ejército entero temblando de miedo, y David aparece y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones de los ejércitos de Dios? Mientras todos estaban asustados y con miedo, incluyendo a Saúl. Pastor, hay un asunto que se llama de manera pragmática la hora de la verdad. Tú hiciste lo que te dio la gana porque te creíste la gran cosa. Y ok, todo va bien hasta ahora. Samuel tuvo que intervenir y sacrificar al individuo aquel en el lugar. Pero ahora llega donde tu posición y tu vocación, tu condición de rey y lo que tú te crees dentro de ti, se va a poner en juego. Aparece un paladín enemigo, aparece una posición en la vida difícil. Demuestra lo que tú estás privando hace rato. Ah, no, ahora te amedrantas. Ajá. Y ahora estás buscando auxilio. ¿Por qué no lo hiciste antes, en la posición anterior, cuando te dijeron que hiciera lo correcto? Entonces llega lo que se llama la hora de la verdad. Tenemos un gigante de frente, sí, pero yo me creía la gran cosa, ¿eh? Pero ahora tú... ahora no soy nadie. No, pero mira lo que él apeló. Inmediatamente todo el equipo que estaba ahí de publicidad conversaron una cruzada de mercadotecnia impresionante y comenzaron a ofertar. Señores, el que enfrente a ese hombre, bueno, le doy la mitad de mi reino, que sé yo qué, le doy a mi hija mayor. Pero David no tenía conocimiento de eso. No, David no. Es lo que te digo. David no tenía conocimiento de eso, pero ni tampoco fue su motivación. Por eso le digo, pero entonces Saúl apeló a una estrategia de mercadotecnia y publicidad y nadie se atrevía. Porque Saúl no tenía en esencia lo que se necesitaba para la vida real, para enfrentar los conflictos que la vida te va a traer según la posición. Y tú eres un desechado, tú no tienes las herramientas. Ojo, de eso que estamos hablando hoy. Exactamente. Cuando un líder es desechado. Precisamente, tú estás en una condición de desechado, tú no tienes la gracia ni la aprobación, ya el sazón que tú tienes no sabe a nada, ya tú perdiste la esencia, entonces ahora tú te estás buscando alternativa porque tú sabes que no tienes nada, que está vacío. Pero había una decisión personal, pastor, que afectaba la vida, en este caso de Saúl, de manera directa, pero en consecuencia también esa decisión afectó al colectivo. Sí. Claro. A todos. Afectó al colectivo. Siempre sí, pero que Saúl dijo algo claro. O sea, Saúl no mintió cuando dijo el pueblo lo perdonó. O sea, que el pueblo era cómplice de él. De alguna manera tenía su cuota de responsabilidad. Claro, eran cómplices también. Entonces, todos se llevaron la represión, todos llevaron la consecuencia de no haber obedecido a Dios. Todos se la llevaron. No, y mira cómo Dios entonces levanta a David. 20 años después es que finalmente David obtiene la opción de ser establecido como rey. Mira todo ese tiempo que pasa, pastor, son 2 décadas, son 20 años. Claro, porque David era un muchacho, David no podía asumir el reinado
David tenía que ser formado y Dios agarró y tomó a Saúl como el formador de David. Como que hubo un pequeño mentoreo ahí, pudiéramos decir de manera no directa. Bueno, indirectamente. Indirectamente, Saúl persiguiendo a David. Entonces, mira qué pasa. Y ese es el punto de cuando un gobernado gobierna. Con un desechado. Un desechado gobierna. No tuvo el valor de enfrentar a Goliat, pero sí se pasa 20 años de su vida persiguiendo a David. Al que mató al gigante. Con quien debió ser aliado, porque él debió ser aliado de David. Pastor, el corazón de Saúl se dañó. El poder lo embriagó. La condición de creer se lo embriagó, lo dañó. Pero es que entonces, automáticamente cuando David hace lo que hace, pasó a ser parte de la realeza directa. Comenzó a disfrutar de los beneficios. Pasó parte de la realeza porque se casó con la... No, porque eso fue la oferta que hubo. O sea, y de alguna forma Saúl iba a ser fiel a lo que había ofertado. Y porque a Dios nada se le escapa. A Dios nada se le escapa. Disculpa que te interrumpimos. ¿Cómo vamos a llevar a David a ser rey? ¿Cómo vamos a llevar a David a ser rey si él no es del linaje real? Dios lo hizo el linaje real. Lo casó hizo que se casara con la hija de Saúl. Ya David, Jonatán, que era su mejor amigo, sabía que por ley, si no era Jonatán, era David, porque se casó con la princesa. O sea, Dios no hace la cosa de manera fortuita. A veces nosotros esperamos que baje un ángel del cielo a revolucionar la cosa y déjame cogerte a ti, ponete a ti o aquí está aquel. No, Dios lo hizo en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Es que Dios tiene una historia ya escrita y concluida. Aquí no hay nada improvisado. El libreto está establecido. El guionista de esta obra Claro. lo hizo perfecto. Claro. Mira, Dios tenía que insertar a David en la realeza, pero tenía que insertar a Jesús en el gene de David. O sea, aquí no hay nada improvisado, aquí está todo ensayado. Aquí no hay No, porque se comenzó un nuevo pacto, ¿no? Un pacto. ¿Por qué cuando muere David y muere Jonatán van a buscar? Cuando muere Saúl y Jonatán van a buscar a David. Porque por ley le tocaba a David, porque Claro. era el esposo de la princesa. Ahí no hay nada casual. Nada ¿Por qué casual. no fueron a buscar otra gente? Fue a David que fueron a buscar y ya habían pasado 20 años. ¿Y qué sabía que habían ungido a David? ¿A quién le dijo Samuel? Señores, Samuel ungió a David escondido. Sí. O sea, que no fue un Ni acto Saúl público, sabía, ni Saúl publicitado. sabía. Ni Saúl sabía que David era su sucesor. Sí, porque Samuel No se acerca a la casa de Eli y comienza a llamar No, y le dice, mira, No, de Isaí. De Isaí. De Isaí. Estos son todos tus hijos. Queda uno. Bueno, pues búscalo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que, o sea, el plan era ungirlo y hacer un protocolo y vamos a sentarnos a almorzar juntos. Vine a la casa de Isaí. Dice la Biblia que cuando ungió a David salió corriendo, se fue, él no comió. Se fue, eso fue agachado. Samuel sí. se fue, Salió ungió a agachado. David, fue. Oye, en la mente de Samuel, porque Dios le dijo, no mire lo hermoso ni él, porque yo lo Claro, desecho. Yo sí. miro, pero en la mente de Samuel él entendía que David, ese muchachito, no era. Yo lo voy a ungir porque él me lo está diciendo, pero me largo de aquí de una vez. Un descalificado. Samuel no no lo hizo salió por de- convicción, lo hizo por pero que compromiso, cuando por ungió a obedecer, Saúl, por cuando- obediencia. Cuando ungió a Saúl, cuando él ungió a Saúl, se lo publicó al pueblo, se lo dijo a todo el mundo, pero a David lo ungió y se fue. No, este O sea, muchacho, porque de físicamente, aquí para adelante encárgate tú, yo no sé lo que tú vas a hacer. amado, pero entonces quiere decir que físicamente encajaba más en el perfil de rey Saúl que David. Físicamente. Sí, claro, porque era pero un tipo era más por una alto, razón. El tipo era más alto. Sí, pero la Biblia dice que David también era alto, rubio, de ojos hermosos, todo eso lo dice la Biblia, pero era un muchacho. Yo creo que No era un hombre hecho y derecho, era un muchacho. Yo creo que la palabra clave es la que Dios le da a Samuel en el momento de la elección del rey, cuando unge a David. Y la palabra clave es, tú mira la apariencia, Sí, yo el yo no corazón. miro. ¿Por qué Ajá. yo creo que esa es la palabra clave? Porque Saúl sigue mirando no solo apariencia, sino que Saúl está enfocado en muchos elementos sociales. De hecho, David no Sí, era porque ya- importante para sus no, hermanos, no porque era ya Saúl estaba trascendental. desconectado. Sí. Saúl estaba desconectado, no había una revelación divina, él estaba actuando por su propio impulso, por lo que le llegara a su mente. Pastor, pero la Pastor. elección divina es rara. Porque no solamente Samuel, pastor, póngase usted en el lugar de Samuel. Desde el punto de vista social, No, pero es que claro, el que no califique es que David. Samuel tenía una edad avanzada en ese tiempo. Ujú. Y aparte de una edad avanzada, Samuel tenía una racha de que Samuel fue uno de los hombres más correctos del Antiguo Sí. Testamento. Ujú.
Y inclusive una vez lo quisieron cuestionar por el tema de los hijos, que Sí. tus hijos, dice, mira, yo crié a mis hijos bien. Ellos están haciendo desastre porque ellos son adultos, pero yo lo crié bien. Ahora díganme si le cogió a la mujer a alguno de ustedes. Señálenme a mí. Díganme que yo le he robado a alguno. O sea, tenía una buena racha Samuel. Ahora Samuel, viejo, anciano, lo último que ungió fue a David y dice, cóntrale. ¿Qué van a decir de mí si yo vengo ahora y le saco este muchachito de que el rey? Samuel se quitó de ahí. Claro. Cumplió, claro, pero se quitó de eso. Ahora, nadie sabía que David estaba ungido. David se abrió paso cuando lo mandaron a llevar los panes y los quesos a los hermanos. Él vio a Goliat, él habló y así se abrió paso. Ahí fue la promoción. Ahí fue que conoció a Saúl. Ahí fue que después de que pasó todo eso, empezó a tocar el arpa para Saúl. O sea, aún el mismo David no se está creyendo la película. Pero miren el caso más fuerte aquí. Saúl recibe la noticia de que tú eres un desechado, tú desobedeciste, lo hiciste la primera vez, te perdonaron, la hiciste la segunda vez, definitivamente estás desechado, pero sigo gobernando. Imagínese el lío mental, espiritual, emocional, con el que Saúl estaba lidiando, para él poder mantenerse de pie tantos años lidiando con esto en su mente. Óyeme, pero Dios me dijo que me desechó, pero yo sigo siendo el rey. Yo soy el desechado, pero sigo gobernando. No tengo dirección de Dios. El profeta no viene a decirme nada. No sé cómo lo voy a hacer. No sé qué estoy haciendo. Y lo que le dio fue para cogerse con David. Se cogió con matar a David. Lo que pasa es que el poder sin dirección divina obsesiona en el aspecto negativo. Cuando Dios no está presente en tu función, tú administras por obsesión y por envidia, Por y egoísmo y impulso celo y humano. por impulso humano. Claro. Y va a traer consecuencias sobre el pueblo. Eso se llama instinto. Si la Sí, pero dirección un divina. instinto, y ese instinto estaba impulsado por los espíritus que manejaban la mente de Saúl. Así es. Es que es abrir una brecha a Satanás realmente. Cuando Dios Claro. te rechaza, cuando ya tú no estás en la perfecta voluntad de Dios, Entrega mejor. entrega. Ojalá, Ay, ay, ojalá ay. la gente entienda eso, que a veces o mejor- quebrántate delante de Dios, como hacía David, se Eso. encerraba, espérate, hasta que tú Hasta- no me levantes, yo no gobierno. Es más, llegó un punto que soltó el reino. Pero mire lo que hace David. Ensíllame hay un que asno, me voy. eso hay que aprenderlo de David, hermano. Cuando uno no se siente en condiciones, No gobierne. no tienen que hablar con nadie, porque esto no es un asunto con los hombres, No. hermano. Tránquese. Mire, yo creo que con todas Claro. estas cosas que hemos venido comentando, hemos generado algunas inquietudes en nuestra comunidad. Entonces queremos dirigirnos a nuestra comunidad que nos sigue a través pues de nuestro canal de YouTube. Esto es Líderes Eternos. Hoy el tema está bastante interesante, así que por favor plasmen sus preguntas, sus comentarios allí en la cajita. Vamos a estar chequeando pues esos argumentos que cada quien plantee. Y les recordamos entonces que estamos aquí también a través de lo que hace nuestro hermano y amigo Israel Molina. ¿Cómo que se llama? IMC Studios. Ajá. Señor, el día de hoy hemos abierto una brecha a manera de introducción. Ay, Dios mío. ¿Usted quiere saber el desenlace de cuando un desechado gobierna? ¿Qué pasa? Síganos en el próximo programa. Vaya al próximo y ahí estaremos dando mucho más detalles. Dios les bendiga. Esto es Líderes Eternos. Dios le guarde, Chalón es paz. Hasta la próxima.